¿Qué tal, mis queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, ya viernes 26 de mayo, seguimos con nuestros devocionales de los 9, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar en esta quinta semana, la quinta semana de la manifestación de la benignidad o la amabilidad como fruto del Espíritu Santo. Así que el día de hoy, el tema del día de hoy será la benignidad. ¿Qué quiere decir esto de la benignidad? Hablemos de benignidad, pues. Para empezar, esta palabra que nosotros encontramos en Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23, específicamente el versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta ahí se queda el versículo 22. El 23 dice: mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero en el versículo 22, la palabra que se utiliza para hablar de benignidad y que la Nueva Versión Internacional traduce como amabilidad es la palabra Christotis. Christotis puede significar bondad, puede significar ser afable, puede significar bienestar, pero también algunas variantes de esta palabra se utilizan en el Nuevo Testamento y en esos contextos significa suave, bondadoso, puede significar también bueno. Por ejemplo, uno de los textos que nos ayuda mucho a entender esta palabra es Mateo 11:30, porque en Mateo 11:30 Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús dice que su yugo es fácil, está hablando de que su yugo es benigno, su yugo es ligero, su yugo es suave, es bondadoso. Cuando nosotros entendemos esto, podemos darnos un panorama más amplio de lo que verdaderamente puede significar la benignidad. Pero quiero platicar contigo el día de hoy qué es lo que la benignidad significaba para los griegos en el primer siglo. Y para los griegos, cuando se utilizaba esta palabra, benignidad, podía significar honradez, podía significar respetabilidad, podía significar dignidad. Algunos otros podían significar bondad, amabilidad o hasta clemencia. Cuando se utilizaba en un sentido negativo, se utilizaba para hablar de una falsa indulgencia o de una falsa suavidad con respecto al mal. Sin embargo, este término también es utilizado por los judíos de la época y se utilizaba mucho esta palabra, la benignidad, para hablar acerca de la piedad, para la buena disposición que tendríamos nosotros para accionar hacia Dios y por la buena disposición o acción de Dios para beneficiar, para ser benigno con otras personas, con las personas. La bondad de Dios es importante y es uno de los temas centrales dentro del judaísmo. Y precisamente cuando el judaísmo veía o hablaba de la bondad de Dios, utilizaba la palabra benignidad que nosotros estamos utilizando, o que la Biblia utiliza en Gálatas capítulo 6, 22. Por lo tanto, volvemos a caer en lo que hemos estado estudiando. La benignidad en sí misma no puede ser algo que surja de nuestro corazón, que surja de la noche de la mañana de nuestras vidas por sí sola. Quiero dejar esto claro, porque sí debe surgir de nosotros, pero no sale de nosotros por sí sola. Tiene que haber un detonante en nuestra vida que haga que esa benignidad pueda ser manifestada, y ese detonante es el Espíritu Santo. Es decir, que aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha tenido esa experiencia de conversión y que el Espíritu Santo entra y mora en el creyente, si ya no ha tenido esa experiencia, entonces difícilmente va a poder mostrar esta benignidad como Dios espera mostrarla, porque es algo que proviene de Dios. Para el judío, para el cristiano del primer siglo, era muy importante entender que esto era algo que solamente provenía de Dios. Se utilizaba para hablar de la bondad de Dios y de la plenitud de los dones de Dios. Hay un historiador judío que se llamaba Josefo, y él utilizó la palabra benignidad para hablar acerca de la gracia de Dios, para hablar de la magnanimidad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes interesantes que vale la pena que analicemos, como Romanos capítulo 3, versículo 12, cuando dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien sea benigno, no hay ni siquiera
1. Esta palabra nos enseña que la benignidad es algo que no ha estado en nosotros, que no ha estado en el ser humano, y como no ha estado en el ser humano por sí solas, es Dios el que realiza la acción a través del Espíritu Santo de producir en el cristiano, en el creyente, la benignidad. En Romanos capítulo número 2, versículo 4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estábamos hablando en ese pasaje el apóstol Pablo acerca de que es precisamente por la benignidad de Dios, esa acción bondadosa de Dios para con nosotros los pecadores en Cristo o antes de Cristo, que podemos nosotros encontrar la salvación. Es debido al accionar de nuestro Dios y su benignidad. En Tito capítulo número 3 y versículo 4 en adelante, habla precisamente de la bondad de Dios. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y continúa diciendo algunas otras cosas, pero la palabra que se traduce como bondad precisamente es la benignidad, mostrada una vez más a través de Dios hacia nosotros, como la plenitud de la salvación que tenemos en Cristo. Podríamos también encontrar en Efesios capítulo número 2, versículo número 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces, por lo tanto, las riquezas venideras son obtenidas en la vida del creyente a través de la benignidad de Dios. Usando las virtudes que podemos encontrar en esta palabra tan maravillosa que es benignidad, podríamos entonces decir que la benignidad es la experiencia del amor de Dios que se manifiesta en Cristo y se derrama por el Espíritu. Es entonces la benignidad la experiencia del amor de Dios que se manifiesta en Cristo y se derrama a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por eso este es un fruto del Espíritu Santo. Por eso es un fruto del Espíritu. El día de mañana vamos a estudiar la segunda carta de los Corintios y vamos a encontrar algunos puntos interesantes con respecto a esta benignidad aplicada a nuestras vidas. Pero vale la pena que entendamos que los primeros cristianos también vieron la benignidad como algo que solamente podía venir de Dios. De hecho, los primeros cristianos creían que la benignidad de Dios a través de Jesucristo era mostrarse como el creador, mostrarse como el sustentador, mostrarse como nuestro redentor, como el consumador de todo. Es decir, por la benignidad de Dios, Dios provee para nuestras necesidades. Por la benignidad de Dios, Él decidió entregarse a sí mismo y mostrarnos su amor a través de su sacrificio en la cruz. Es decir, que la benignidad, por lo tanto, nos pide a nosotros aplicar la benignidad también para con Dios y para con las personas que nos rodean. Y esto nos habla de una sumisión total a nuestro Dios. Nosotros como creyentes debemos vivir sometidos completamente a la voluntad del Padre. Por eso los primeros cristianos encontraban que la benignidad estaba relacionada directamente con la acción de Dios hacia con su pueblo, hacia con nosotros. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros es que mostremos esa benignidad a las personas que nos rodean. Lo que Dios está esperando es que tú y yo seamos benignos también con las personas que están a nuestro alrededor y que podamos mostrar el fruto del Espíritu Santo a través de la benignidad. Es un gran reto que tenemos por delante. Así que, ¿por qué no nos proponemos el día de hoy ser benignos con las personas que están a nuestro alrededor? Con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo. Seamos benignos, porque Dios es benigno con nosotros. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de mañana espero que volvamos a encontrarnos para continuar con nuestras enseñanzas de los 9, el fruto del Espíritu, ya sea a través del WhatsApp, en audio, o a través de nuestro Facebook en video. Estaremos compartiendo el devocional de mañana en Facebook, PIB Acuna, en Twitter, PIB-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, en donde puedes suscribirte, puedes darle like al video y puedes también comentar en la parte de abajo de donde aparece el video en YouTube, y puedes compartirnos de qué manera te han ayudado todas estas enseñanzas. También puedes entrar a nuestro sitio web
pipacuna.org, y puedes también ver no nada más el tema de hoy, sino también los devocionales anteriores y toda la serie de enseñanzas que hemos tenido desde el año pasado. Espero que mañana volvamos a encontrarnos por alguno de estos medios. Que el Señor te bendiga.